Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 6 de agosto. Son las 9:08 y vamos a hablar de temas muy interesantes que a todos nos importan, las AFP, y para eso está con nosotros Luis Mesina, coordinador del movimiento No Más AFP de Chile. Muy buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y digo, invitación. muy interesante porque además nuestro sistema de pensiones tomó como modelo, aunque dicen que utilizó muchos modelos, pero el modelo básico que utilizó fue el de ustedes, el de Chile. Sí. Justamente. Y justamente, bueno, ¿cuál ha sido esa experiencia chilena con las AFP? Porque nosotros las tenemos igual, ellas son las que administran las pensiones. Claro, en mayo de este año cumplió 45 años el sistema chileno. El primero que se instaló acá en la región, el primer sistema que se instala a nivel planetario, porque hay que decirlo, no hay otro sistema igual de capitalización individual donde el Estado, donde los empresarios se desentienden completamente de lo que es la seguridad social, la privatización. Y 45 años es un tiempo más que razonable para evaluar si un sistema de pensiones cumple con los objetivos que tiene que tener un sistema de pensiones. ¿Cuál es? Primero, pagar pensiones. No solamente pagar pensiones, sino que éstas estén además cumpliendo con un requisito fundamental que la propia Organización Internacional del Trabajo estableció como condición sine qua non para que las pensiones sean calificadas como suficientes, que es un principio. ¿Qué significa la suficiencia? Es un principio que dice relación con que el monto de la pensión que adquiere una persona le permita enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad en la etapa de la vejez. Una cuestión básica, obvia, elemental, que todos los estados del mundo, todos los partidos del mundo habían aceptado como parte de la civilización. O sea, las personas que trabajaban y que llegaban a un estado, el crepúsculo de la existencia, el Estado, la sociedad, debía garantizarle estos derechos. Eso es un fruto de la Revolución Francesa, de la civilización, de la Declaración del Hombre, de los derechos de los hombres. Y ocurre que eso hoy día está puesto en tela de juicio. Chile partió el año 81 en plena dictadura, promulgando un decreto ley sin ningún tipo de discusión respecto de este tema tan grande, y como efectivamente había dictadura no se podía discutir, pero además tampoco se percibía cuáles iban a ser las consecuencias si era un sistema que nunca había existido. Pero se dijeron ciertos sofismas que a 45 años se derrumbaron completamente. Dos fundamentales. El primero, que el nuevo sistema iba a pagar pensiones una vez que usted completara 30 o 35 años de trabajo, cuya tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo ¿qué es? Es el monto de la pensión respecto a lo que usted sacaba en la vida activa. Si usted ganaba 1 millón de pesos y su pensión era 750.000, bueno, su tasa era del 75%. Entonces se dijo que si usted trabajaba 35 años, su tasa de reemplazo iba a ser equivalente al 75% como mínimo. Y si hacía esfuerzos un poco mayores, podía su tasa de reemplazo llegar a ser el 100%. ¿Y en los hechos cómo se ha dado? Bueno, la tasa de reemplazo hoy día para las mujeres es un 27% promedio y para los hombres un 33%. Eso acaba inmediatamente. Estamos hablando de números, de datos numéricos, números como les gusta a los monetaristas, que siempre acusan de románticos a quienes defienden los sistemas solidarios, porque como que si la solidaridad fuera algo propio de los estatistas, de los comunistas, no tiene nada que ver. La solidaridad es un principio tremendamente relevante a la humanidad. Es patrimonio de todos nosotros, no es un tema partidario. Pero bueno, esto se derrumba porque a ellos siempre les gusta, discutamos de números, no discutamos romanticismo. Bueno, números hablemos. ¿Cuánto es el monto de las pensiones en Chile que se pagan hoy día? 27% la tasa de reemplazo para las mujeres. Si usted ganaba 1 millón, recibe 270, y si ganaba 1 millón los hombres reciben 330.000 pesos, que es una vergüenza. ¿Cuánto es el monto ahora de las pensiones? Estoy hablando de la tasa de reemplazo. Las pensiones en Chile, autofinanciadas, es decir, lo que usted acumuló durante su vida activa y le permite proyectar el monto de la pensión de la sobrevida que se conoce. En el caso de las mujeres, aunque a usted le cueste creerlo, $110, lo estuve sacando hoy día para que tengan ustedes una idea y puedan comprender. Pero el dólar a veces se presta equívoco, porque no es lo mismo un dólar en Santiago de Chile que en Santo Domingo, en República Dominicana. Comparémoslo con un indicador que a todos nos hace algún sentido, el ingreso mínimo, salario mínimo. Ajá. ¿Cuánto representa la pensión que reciben las mujeres en Chile respecto al salario mínimo?
El salario mínimo está en $550 más o menos y la pensión autofinanciada en $110. O sea, no llega ni siquiera a la Ni a la mitad. Un quinto, más o menos un quinto de lo que es el ingreso mínimo. Entonces, si viene un economista... O sea, en pesos serían 6.600 pesos. Claro, no sé la conversión, no la puedo Sí, hacer aquí, sí. pero para que tengamos una relación... No, pero para que el público tenga idea. O sea, el público debiera más o menos sacar cuánto es el ingreso mínimo en República Dominicana y eso dividirlo por 5. Eso es lo que está recibiendo la mayoría de las mujeres en nuestro país. Perdón, además tomando en cuenta de un país que tiene una estabilidad ejemplar y que además ha sido ejemplo de la economía a nivel latinoamericana. Ese es parte de un discurso muy que creo que hay que reconocerle a la clase política chilena, que ha sido sumamente inteligente, y junto con la clase empresarial chilena, de mostrar a Chile como un país absolutamente exitoso en el manejo de las cuentas fiscales, en el manejo político del país. Claro, eso se ha vendido muy bien, pero sobre la base de este deterioro humano que se ha producido, especialmente con un sector de los trabajadores que llega un momento de su existencia que pasan no sé si al crepúsculo, al ocaso de la existencia humana, que debieran tener plenamente garantizados sus derechos, porque la vejez forma parte también de la larga vida humana. Así como la niñez, la vejez tiene que tener cierta protección. Además que los hombres y mujeres que llegan a esa edad han entregado parte importante de su humanidad al servicio del país. No se les reconocen derechos. ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización se funda en un, yo diría, antiprincipio, que es el hecho de convertir los derechos sociales en bienes de consumo. Es decir, el acceder a una pensión no es un derecho, es un bien por el cual usted tiene que tener recursos para adquirir ese bien que le satisfaga su necesidad. Sí, señor Encina, aquí se ha vendido que lo público no sirve, que lo único que funciona es lo privado. Entonces, en el caso de las pensiones, los sistemas de pensiones están en manos de los bancos, del sector financiero. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, que importante lo que usted señala, porque creo que el debate respecto a la seguridad social está contaminado por un problema de un relato político, hay que decirlo claramente, político intencionado, porque la seguridad social, por cierto, que es un tema político, pero está contaminado por la política partidista, que justamente ha instalado un libreto, un relato, acerca de lo público, que es sinónimo de deficitario, de poco exitoso, y que lo privado es solamente lo que permite a las sociedades avanzar en el desarrollo. Y creo que ese es un sofisma que desgraciadamente se ha instalado, pero se cae por su propio peso. Lo público, yo creo que es relevante su pregunta, lo público no tiene necesariamente que ver con esta caricatura del estatismo, el Estado, los fanáticos del Estado, esto propio de los comunistas. Lo público dice relación con aquella institucionalidad que no persigue fines de lucro. Lo público es de todo, por lo tanto todos lo defendemos, es transparente. ¿Cuál es la antípoda de lo público? Lo privado, pues. Que lo privado tiene una connotación y una denotación. Lo privado persigue el lucro. Uno no tiene por qué entrar a cuestionar eso, si es legítimo o no es legítimo. Pero lo privado está en el campo de la sociedad anónima, lo que se reúne entre cuatro paredes y acuerdan determinadas políticas. No es de público conocimiento, a diferencia de lo público, que es de, valga la redundancia, de público conocimiento. Y los sistemas de seguridad social en todo el mundo, yo invito a los ciudadanos no solamente a los ciudadanos de Santo Domingo, sino que a todos los habitantes de este importante país, a que miren los sistemas de países capitalistas de alto desarrollo. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Los 4 países que forman parte del G7. ¿Qué sistemas tienen ellos? Eso hay que preguntarle a los políticos que vienen a discutir de seguridad social cuando no saben absolutamente nada de seguridad social. Y lo digo con mucha propiedad porque en Chile quienes manejan la seguridad social no tienen idea. ¿Qué saben? Saben de negocios, saben de finanzas, saben de especulación con dineros que no le pertenecen, porque esos dineros son de los trabajadores. Entonces, veamos qué sistemas tienen en estos países, sistemas de seguridad social públicos, que funcionan sobre un principio fundamental, solidaridad. Los más afortunados, nosotros, los más afortunados que tenemos empleo, destinamos una fracción mayor de humanidad
para aquellos menos afortunados que no tienen empleo, porque en el capitalismo si usted no tiene empleo, no tiene ingreso, y si no tiene ingreso, queda marginado de la sociedad. Ese es el principio por el cual se mueven los sistemas de seguridad social. Tengo dos preguntas para usted. Uno, ¿qué ha pasado luego de los 3 retiros que se autorizaron en Chile a raíz de la pandemia? Sí. ¿Y cómo ha quedado el sistema? ¿Y cómo ve usted el sistema dominicano? Porque ya nos dio una panorámica de Chile. ¿Cómo ve usted el sistema y la ley dominicana ante la posibilidad de que haya reformas al sistema actual? Sí. Bueno, la primera pregunta, en la pandemia hubieron 3 retiros, como dice usted, producto de la presión social, que fue una gran conquista, diría yo. Recuperamos parte de lo que nos habían expropiado durante 30 y tantos años, en ese entonces tenía 30 y tantos años el sistema. El monto total de los retiros sumaron 51.000 millones de dólares. Para que tengan ustedes más o menos una relación, es una cantidad bastante alta de recursos. Eso le permitió a la gente más pobre, a la gente que estaba atravesando un momento crítico en la pandemia, enfrentar las contingencias del momento. Se intentó hacer un 4º, 5º retiro, pero las AFP cerraron fila con los políticos del momento, con los gobiernos, con los, yo diría, un sector importante, los monetaristas, que demonizó este tema de los retiros, amenazando con lo peor que iba a ocurrir en Chile. Y no ocurrió absolutamente nada. ¿Saben cuánto es el fondo hoy día que tiene acumulado el fondo de pensiones en Chile? 260.000 millones de dólares, que representa el equivalente más o menos al 67% del PIB, el PIB chileno. Ese monto gigantesco que durante 45 años se ha ido acumulando es fruto del salario de hombres y mujeres que mes a mes, año a año, es expropiado para incrementar ese fondo. La gente dirá, bueno, pero ese fondo está para pagar pensiones. Me podrá preguntar usted, ¿no es cierto? Las AFP capturan anualmente de los salarios de las personas 12.000 millones aproximadamente de dólares. Todos los años, 12.000 millones de dólares. Toman ese dinero, pagan pensiones. ¿Cuánto pagan? 3.800. Dejémoslo en 4.000. Si usted recauda 12.000 y paga 4.000, ¿cuánto es el excedente? Matemáticas, simple, sumar y restar. 8.000. Esos 8.000 millones de excedente, que uno podría decir mejoremos las pensiones, van al fondo de ahorro previsional. Y ese fondo de ahorro previsional, ¿para qué y para quién está disponible? Para la inversión privada, por los capitalistas chilenos. La mitad de ese ahorro, 260.000, está invertido en instrumentos financieros fuera del país. Digámoslo con propiedad. Países emergentes como Chile, con nuestra humanidad, financiamos a inversionistas, a especuladores en los Estados Unidos para que construyan carreteras, construyan puentes, a una mercancía llamada capital, que es la expresión monetaria del trabajo acumulado. O sea, un chileno que recibe una pensión miserable de 110, con su ahorro está financiando un inversionista que compró en la bolsa de Nueva York este dinero, esta mercancía llamada capital, que no es más que la expresión, insisto, de salario. Bueno, la otra mitad está invertida en Chile. ¿Quiénes acceden a ese mercado capital y mercado financiero? Los grandes grupos económicos, los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión. Si usted es un pequeño empresario que tiene un proyecto de generación de empleo, que su proyecto de inversiones acorde con el respeto al medio ambiente, al ecosistema, usted no puede acceder a ese porque no está calificado en la bolsa para acceder a la compra de esos activos. Sí. ¿Qué porcentaje se quedan, por ejemplo, los que administran, ese sector privado que administra los fondos de pensiones? Bueno, con un porcentaje muy alto. Piense usted que en Chile los trabajadores depositamos el salario de cada uno, hombre y mujer, un 10%, inmediatamente va a ese fondo de capitalización individual, y usted paga por concepto de comisión hoy día un promedio del 1,2%, es decir, paga un 12% todos los meses al administrador, a las AFP, que a usted no le garantizan rentabilidad. Y los ahorrantes reciben, o sea... Nada, pues. ¿Qué busca? ¿Y qué pasó con el sistema nuestro? Bueno, me han preguntado mucho sobre qué opino de la reforma. Creo que lo que tienen que tener los dominicanos, bueno, este es un debate que les corresponde a los dominicanos, por supuesto, entender que la seguridad social es un derecho, en tanto derecho,
y esta es una discusión que quizás es importante y relevante instalar. Las personas tienen derechos, y hay un derecho inalienable a la persona humana, es decir, por el solo hecho de existir nosotros tenemos que tener garantía de ciertos derechos, a diferencia de lo que piensan los monetaristas, que los derechos no existen y que por lo tanto son bienes de consumo que hay que, como la salud, la educación, las pensiones, que hay que comprar esos bienes. Desgraciadamente eso hay que combatirlo. Y la ventaja que tienen ustedes respecto a nosotros es que nosotros no teníamos un paradigma, no teníamos un modelo a comparar. Ustedes sí tienen un modelo. Y yo los invito a quienes están escuchando este programa porque afortunadamente hoy día todo puede ser contrastado. Usted puede poner cara de asombro de los datos que digo yo. Puede no creerme. No me lo puede decir aquí públicamente, pero usted no me puede creer. Porque usted puede ser quizás fanático del sistema de capitalización individual. Pero invito a los auditores a que entren a la página de la Superintendencia de Pensiones y todos los datos que yo he entregado aquí los corroboren. Pueden entrar también a ver los datos de Fundación Sol, que publica permanentemente, una institución autónoma, que publica datos fidedignos con la fuente de cada uno. Entonces lo que tienen que hacer los republicanos, la humilde opinión, alejarse lo más que puedan del sistema chileno, porque las pensiones son lo que describe un sistema, pues. Y si, mire, y un dato que es muy ilustrativo. Pero concretamente, ¿cuál sería la receta, usted que es un experto, la receta para nosotros los dominicanos? No, recuerdo un colega, Edwin Ruiz, que demostró, o sea, que las comisiones que cobran aquí el sistema financiero por administrar nuestras pensiones son aberrantes. Bueno, pero eso pasa también en Chile. Las utilidades que tienen las AFP son utilidades más cautivas porque ellos no corren ningún riesgo. Ellos administran y si sus ahorros previsionales invertidos en la bolsa tienen pérdidas, como ocurrió en el 2008, en el caso chileno se desplomó entre un 30 y un 40% el fondo total. Usted perdió un 30 y un 40 y ninguna AFP le respondió. Es que son las reglas del mercado, pues, le dicen a usted. Sí. Pero usted está prisionera porque usted no puede elegir otro sistema. Y porque la ley lo obliga. Claro, es un sistema de ahorro forzoso. Mire, a menos que la ley se varíe. Bueno, por supuesto, y esa es la intencionalidad que tienen los dominicanos. ¿Y cuál es el objetivo de la coordinadora No Más AFP? ¿Es desaparecer, reformar completamente el sistema, volver a lo público o ir haciendo pequeñas reformas? Y sobre todo en momentos en los que Chile vuelve a la extrema derecha, como gran parte de Sudamérica. Bueno, el objetivo de la coordinadora desde que nació hace 10 años, un poco más de 10 años, hicimos grandes movilizaciones en Chile. Eso significó que el Estado, con los distintos gobiernos, creara lo que nosotros llamamos el respirador artificial, porque el sistema ya no daba para más. Por eso fueron grandes movilizaciones a lo largo del país. Creó, insisto, lo que se llama respirador artificial, una pensión solidaria, la pensión garantizada universal, que es de un monto cercano a los $250. Piensen ustedes que los datos le di de las mujeres que tienen una pensión autofinanciada a $110, la pensión garantizada universal con recursos públicos es de 250. ¿Y para quién es esa pensión? Para todos los trabajadores y trabajadoras chilenos que califiquen en el 90%, o sea, está excluido el 10% más rico del país. Si no existiera este pilar solidario, la cosa sería, pero ya francamente, desastrosa. Ahora, este es un dato también muy ilustrativo que les permite a ustedes en el debate anteponerse al sistema chileno. Miren, del 100% de las pensiones actuales que se pagan en Chile, y este es un dato para que lo cotejen los monetaristas que probablemente vean este programa, el 88,6% de las pensiones que se pagan en Chile las paga el Estado. El 88,6%. Es decir, tenemos 260.000 millones de dólares. O sea, ¿las solidarias las paga el Estado? Por supuesto. ¿Y con qué recursos? Con los impuestos generales, con el impuesto más regresivo que el IVA, que lo paga la persona cuando compra pan, cuando compra azúcar. Es el ITEVI, el préstamo al consumo. Entonces, esta es una ironía. Usted tenga un pozo gigantesco que crece todos los años por el famoso excedente que se mueve, digamos, no es fijo. Porque va a depender del empleo también. Si el empleo formal cae, por supuesto. Pero que además están en fondos de inversión. Pero tienen esa plata invertida en instrumentos financieros. Entonces, a usted seguramente el discurso acá también le hace mucho sentido, porque nos transmiten este discurso hace casi 2 décadas de que lo que necesitan nuestros países es abrir la frontera para que ingrese el capital a invertir en nuestros países, porque con inversión hay crecimiento, con crecimiento hay empleo, con empleo hay mejores salarios. Bueno, Chile
tiene abierta su frontera hace muchos años. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué necesitamos más capital si tenemos 260.000 millones de dólares ahí? ¿Por qué? ¿Sabe usted que vienen bancos como el Santander a Chile, Banco Español, emite bonos de deuda o acciones, compra la misma mercancía nuestra y con nuestra mercancía, es decir, con nuestros salarios, toma esos salarios, los convierte en crédito, los coloca a disposición de los demandantes, que son los mismos trabajadores chilenos, a una tasa, por supuesto, mucho más grande? Entonces, esto es la ironía, que en Europa, afortunadamente por la cultura todavía, ha sido incapaz de penetrar, ¿ah? A la derecha, incluso en Europa, mira con desdén a los países de nuestra región, con desdén. ¿Por qué? Porque no son capaces de concebir tanta sinvergüenzura, tanta inmoralidad. No son capaces. O sea, un derechista de Francia, un derechista en el Reino Unido, tiene ciertos límites morales, ¿ah? No está tan de acuerdo en que sean tan saqueadores respecto de tener un sistema que te tiene comprimido, prisionero, pero además que te esquilma todos los meses una parte del salario, no justamente para pagar pensiones, sino que para destinarlo a otros fines, que pueden ser para algunos legítimos, pero ese ahorro nacional se hace con el excedente del capital. Los grandes empresarios tienen que ser los que contribuyan, los grandes empresarios que contribuyen al desarrollo del país, que contribuyan al ahorro nacional, no los salarios de los trabajadores. Esto es inmoral, lo digo claramente, es inmoral. Muchísimas gracias a Luis Mesina, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP de Chile, por haber estado con nosotros, y ojalá que también los legisladores nos hayan escuchado, porque tenemos una reforma pendiente desde hace 10 años. Sí, muchísimas gracias. Nos vamos a dar la pausa comercial. Ustedes, por favor, no se vayan, porque es jueves, cambio de cartelera y tendremos todos los